Hola chicos, y continuamos con esta clase de la instalación de paneles solares. En esta ocasión chicos vamos a aprender acerca de la diferencia de un circuito abierto y un cortocircuito. Como ya lo vimos anteriormente en las especificaciones técnicas de un panel solar, nos vienen estos datos y nosotros debemos interpretar para sacar el mayor provecho al momento de hacer instalaciones tanto en series o paralelos dentro de los paneles solares, ¿no? Entonces, de igual modo, estas especificaciones técnicas no solamente se encuentran en los paneles solares, sino que tú también probablemente lo has visto en lo que son, por ejemplo, computadoras, refrigeradores, televisores, etcétera. Entonces, para tener bien claro esta información acerca de qué es un circuito abierto o qué puedo medir, qué tipo de mediciones puedo hacer en un circuito abierto y qué mediciones puedo hacer en un cortocircuito, vamos a tocar aquí la parte ya de cálculos, ¿listo? Con respecto a estos dos temas. Entonces, en un circuito abierto existe una alta probabilidad de que nosotros podamos encontrar lo que se llaman el voltaje, pero con una corriente igual a cero. ¿Por qué? Porque cuando un circuito está abierto simplemente no circula la corriente. Entonces, en ese caso particular, en un circuito abierto, la corriente siempre va a ser cero. En cambio, sí va a haber voltaje. ¿Listo? Si nosotros agarramos un multímetro y agarramos estos dos puntos, que como ejemplo en este caso particular sería este punto y este otro punto, agarramos, vamos a poder medir lo que se llama el voltaje. A diferencia de un cortocircuito. Cuando tenemos un cortocircuito, el voltaje por lo general es cero y si hay un flujo de corriente, ¿no? Que sería por este lado, suponiendo que aquí, digamos, tenemos una polaridad de positivo y aquí una polaridad negativa. Entonces la corriente va a circular aquí y en este caso particular el voltaje es cero y si vamos a tener un valor dentro de la corriente. Esto lo vamos a ver en esta otra gráfica, ¿no? Donde básicamente, como mencionamos o escribimos aquí, la corriente va a ser igual a cero y en estos dos puntos sí va a haber un voltaje X. Y cuando hace un cortocircuito va a existir un flujo de corriente, pero el voltaje es cero. ¿Listo? Básicamente en estos dos puntos. Tengamos en cuenta eso. Ahora, tocando ya, como les había mencionado, los cálculos y para ver ya casos prácticos y particulares, vamos a hallar, por ejemplo, en este circuito el voltaje en este punto. Si yo voy a hallar voltaje en este punto, vendría a ser un circuito abierto o un cortocircuito. Como lo vimos aquí, cuando tengo un circuito abierto, yo mido voltaje. ¿Listo? Entonces, si en este caso particular yo voy a hallar el voltaje AB, quiere decir que esto es un circuito abierto. Entonces, si tengo un circuito abierto y la corriente es cero, aprendamos y ya tengamos esta idea bien clara. Cuando tengo un circuito abierto, la corriente es cero, pero si hay un voltaje. Entonces, si por aquí, y usando la ley de Ohm, que haciendo una mención es voltaje es igual a resistencia por corriente, entonces teniendo esa idea o esa fórmula, el voltaje en esta resistencia va a ser voltaje es igual a 2 kilo ohm, ¿no? 2 kilo ohm por la corriente. ¿Cuánto vale la corriente? Cero. Entonces, en este punto, digamos aquí punto A y punto B, el voltaje, ¿cuánto es? Cero. Y de igual modo, en esta resistencia, si la corriente es cero, cero por cualquier resistencia que haya en este circuito abierto, el voltaje en este punto va a ser cero. Entonces, esto es como si fuese un cable simple, o sea, sin ningún tipo de resistencia. ¿Listo? Entonces, si todo esto es un cable y todo esto es un cable, y si te das cuenta, si interpretamos que estos dos son un cable, si te das cuenta, lo que nosotros queremos medir es básicamente este punto, que vendría a ser este mismo punto, con este otro punto, que es este mismo punto. Entonces, en este caso particular, como aquí también lo puedes ver, usando, por ejemplo, la corriente igual a cero, el voltaje en esta resistencia en 2 kilo ohm, por ejemplo, en esta, va a ser cero, que es la corriente, por la resistencia que es 2 kilo ohm, tengo 0 voltios. Y de igual modo aquí. Entonces, el voltaje en el punto AB va a ser la misma que estos dos puntos. Este punto es el mismo que este punto y este punto es el mismo que este punto. Es como si yo estaría midiendo la fuente de forma directa. Entonces, en el punto AB, el voltaje es de 20 voltios. ¿Listo? Ahora, en este otro ejemplo particular, si te das cuenta, es quizás un poquito más complicado, poco, porque sinceramente la idea es totalmente la misma.
esto es igual. Me piden hallar, por ejemplo, el voltaje en este punto, C y D. Teniendo en cuenta que yo tengo aquí una resistencia, aquí primero una fuente, aquí una resistencia, aquí tengo otra fuente y aquí tengo otra resistencia. Como nosotros sabemos, en un circuito abierto, la corriente, ¿cuánto es? Cero. Si la corriente es cero, y yo primero quiero hallar este voltaje porque el voltaje CD es básicamente la suma de cada componente que yo encuentro dentro de un circuito. Entonces, el voltaje en este punto primero, si yo lo quiero hallar, va a ser igual a la corriente, que es 0 por 50 ohmios. 50 por 0 es 0. Entonces, esto de igual modo es como si fuese un cable. De igual modo, en esta otra resistencia, el voltaje va a ser igual a 10 voltios por la corriente. ¿La corriente cuánto es? 0. Si es 0, 0 por 10, 0. Entonces, esto quedaría simplemente este punto, esta fuente, un cable cualquiera, y otra vez esta fuente y aquí un cable cualquiera. Entonces, en este caso particular, vamos a hacer lo siguiente. Como tenemos dos fuentes, siempre nosotros vamos a sumar de este modo. En este caso particular, siempre vamos a tomar el segundo signo. ¿A qué me refiero? Entonces, si te das cuenta, siempre cualquier corriente, cualquier voltaje va a ir de menos a más. Entonces, en este caso particular, vamos a tomar, como les digo, el segundo signo. Primero es menos y después es más. ¿No? A ver, primero es menos, aquí, primero es menos y después es más. Vamos a tomar siempre el segundo símbolo. Entonces, aquí sería más 10 voltios. Tengamos eso en cuenta, más 10 voltios. Ahora sigue por este cable y se choca con esta otra fuente. ¿Y qué signo vamos a tomar? El segundo. Va de más y el segundo símbolo es menos. Entonces sería menos 30 voltios. ¿Qué tendría? Básicamente más 10 voltios menos 30 voltios va a ser igual al voltaje de CD. ¿Listo? Entonces, haciendo una resta básicamente, tendríamos que más 10 voltios menos 30 voltios nos da menos 20 voltios en este punto, ¿no? Si tomamos, como les digo, en el sentido de las agujas del reloj, ¿no? La suma de esto. Entonces tenemos en cuenta que como de igual modo, esta batería es mayor, el símbolo va de aquí, menos menos, y este más con este más. ¿Listo? Entonces BC, el voltaje CD es básicamente menos 20 voltios para este caso particular. ¿Listo? De igual modo, chicos, si tienen alguna duda, algo no quedó claro, les sugiero que vuelvan a ver esta clase, y si aún persiste la duda, pueden hacer sus consultas en el grupo de Telegram. ¿Listo? Ahora, vamos a tocar lo que es un circuito en cortocircuito. ¿Listo? Entonces, como lo había mencionado al principio, cuando tenemos un cortocircuito, sí va a estar cerrada, por decirlo, el circuito en sí, ¿no? Y cuando está cerrado, vamos a tener un flujo de corriente, pero el voltaje es cero. Entonces, si en este caso particular, por ejemplo, tengo una corriente de 12 miliamperios, quiere decir que vamos a tocar lo de este tema. Se supone que cuando tengo una corriente va a fluir por aquí, va a fluir por aquí y va a fluir por aquí. Esto sería un caso ideal, pero también tengamos en cuenta que cuando hablamos de corriente, siempre la corriente va a buscar la menor resistencia posible. Ahora, cuando menciono esto, pues ustedes dirán, bueno, Jorge, aquí es 6 ohmios y aquí es 12 ohmios, ¿no? Entonces, lo más lógico sería que se vaya por los 6 ohmios, pero no. Si nosotros vemos, como aquí hay un cortocircuito, básicamente hay un cable más, esta corriente se va a ir por este cable. ¿Qué quiere decir? Que va a omitir o va a eliminarlo, por decirlo de un modo, estas dos resistencias. Y lo que a mí me piden es hallar el voltaje en estos dos puntos, ¿no? Si se elimina prácticamente estas resistencias, es como si las resistencias no existieran. Su valor sería 0, ¿no? Entonces 0 por la corriente de 12 miliamperios, aquí el voltaje es 0. De igual modo aquí, sea el valor de la resistencia que haya, si hay un corto aquí, siempre el voltaje en estas resistencias va a ser 0, ¿no? Es básicamente lo que vemos aquí. La corriente que nos dan aquí es de 12 miliamperios y el voltaje es 0. Entonces, como una manera de resumen, cuando nosotros tenemos este tipo de conexión o tenemos un cortocircuito, estas resistencias se interpretarán como si estarían fuera del circuito. Entonces, ahí le encontramos un poco más de lógica.
¿Por qué? Porque es más obvio que la corriente va a fluir por donde hay menos resistencia a que vaya por este lado, que hay una resistencia, y después vaya por este otro lado. No tendría mucho sentido. Entonces siempre va por donde hay menos resistencia. ¿Listo? Entonces chicos, básicamente les quería tocar este tema. Como les digo, estamos haciendo ya la parte de cálculos. Ya vimos la parte teórica, ahora estamos tocando la parte de cálculos. De igual modo, en la siguiente clase vamos a seguir viendo la parte de cálculos, tanto ya en circuitos en serie y paralelo, ¿no? Porque esto es muy importante, porque al momento de que nosotros hagamos una conexión, debemos saber qué deseamos hacer con nuestros paneles solares. Si deseamos aumentar el voltaje en nuestros paneles solares o nos conviene aumentar la corriente en nuestros paneles solares. Entonces ahí vienen las conexiones, sean serie o sean paralelo. Como una idea general que vayas teniendo es que cuando nosotros hacemos conexiones en serie, se van a ir sumando los voltajes, que creo que también ya lo tocamos anteriormente. En cambio, cuando hacemos una conexión en paralelo, se van sumando las corrientes, ¿no? También vimos, creo, las fórmulas anteriormente. Entonces, chicos, hasta aquí sería esta clase. De igual modo, debajo de este video voy a dejar un link donde ustedes van a poder ingresar y van a poder poner los valores de cualquier resistencia y les va a poder dar la suma tanto en serie como también en paralelo. Es como quizás una ayuda para que ustedes no estén haciendo cálculos de forma manual. Simplemente ponen los valores de las resistencias si van a hacer conexiones en serie o paralelo, y esta página ya les brinda cuál es la resistencia total, ¿no? Es como una ayuda. Listo chicos, espero que haya sido claro. De igual modo, si tienen alguna duda, alguna consulta, recuerden que pueden hacer sus preguntas dentro del grupo de Telegram. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en la siguiente clase.